Evangelio de hoy. La fe que abre el techo para llegar a Jesús. Bienvenidos al Evangelio de hoy. Gracias por estar aquí buscando una palabra que alimente tu corazón. Quiero comenzar preguntándote algo. ¿Qué haces cuando encuentras una puerta cerrada? La lógica humana nos dice que debemos esperar, resignarnos o volver otro día. Pero la fe tiene una lógica diferente. La historia que vamos a leer hoy nos lleva a una casa en Capernaum. Estaba tan llena de gente que ya no cabía ni un alfiler. Y afuera, 4 hombres cargaban a un amigo paralítico con una necesidad urgente. Intentaron entrar por la puerta, pero estaba bloqueada. La multitud era una barrera impasable. En ese momento, ellos tenían 2 opciones: dar media vuelta y decir, quizás no era la voluntad de Dios, o mirar hacia arriba y hacer lo imposible. Ellos eligieron lo segundo, subieron al techo y empezaron a romperlo con sus propias manos. El mensaje de hoy es para aquellos que están cansados de escuchar, no se puede. Es para los que sienten que su milagro está bloqueado por las circunstancias. Hoy Jesús nos va a enseñar que la fe verdadera es atrevida. La fe no pide permiso a la lógica. La fe abre un hueco en el techo si es necesario. Si hoy sientes que tu camino está bloqueado, prepárate. Dios te va a mostrar que cuando el corazón cree de verdad, no hay techo, no hay muro y no hay multitud que pueda mantenerte lejos de su presencia. No te resignes a la puerta cerrada. Levanta tu mirada al cielo. La casa estaba llena hasta el último rincón. Personas de todas partes se habían reunido para escuchar al maestro que había regresado a Capernaum. La noticia había corrido como fuego entre los hogares, los comerciantes y los pescadores del mar de Galilea. Jesús estaba nuevamente en la ciudad y la multitud acudió sin demora. Hombres, mujeres y ancianos se apretaban entre sí, ocupando cada espacio disponible, incluso las puertas y ventanas. Nadie quería perderse la oportunidad de escuchar sus palabras o presenciar alguna obra poderosa de sus manos. En las afueras de esa misma casa, 4 hombres caminaban con esfuerzo, cargando en una camilla a su amigo paralítico. Lo llevaban con determinación, con esperanza, con un amor profundo que se negaba a rendirse. Aquel hombre, inmovilizado por la enfermedad y condenado por la sociedad a un futuro sin esperanza, era sostenido no solo por la camilla, sino por la fe de quienes lo amaban. Habían escuchado las maravillas que Jesús hacía, cómo sanaba, cómo libertaba, cómo restauraba. Y sabían que, si lograban llevar a su amigo ante él, algo extraordinario sucedería. Pero al llegar, el obstáculo era innegable. No había manera de entrar, las personas bloqueaban toda entrada, y cualquier intento por abrirse paso era inútil. La mayoría hubiera renunciado ahí mismo, aceptando que quizá era la voluntad de Dios esperar otro día. Pero estos hombres no conocían la resignación, conocían la fe. Se miraron entre sí, respiraron hondo y decidieron tomar el camino que nadie imaginó: subir al techo. En muchas casas de Capernaum, los techos eran planos y se podía acceder por escaleras exteriores. Los 4 tomaron la camilla, subieron con cuidado. Sentían el peso de su amigo y el peso de la esperanza en sus corazones. Una vez arriba, comenzaron a remover la mezcla de barro y paja que formaba el techo. Cada golpe, cada puñado de tierra que se desprendía, era un acto de valentía. Dentro de la casa, la gente se sorprendió al ver caer el polvo, luego la luz y finalmente un hueco abierto sobre sus cabezas.
Y allí, suspendido entre el cielo y la tierra, descendió aquel hombre paralítico. Sus amigos, desde arriba, sostenían las cuerdas con manos firmes, mientras en sus corazones ardía una oración silenciosa. Jesús levantó la vista y vio más que un esfuerzo físico. Vio fe. Una fe tan grande que rompía barreras, que no aceptaba límites, que abría techos si era necesario. Entonces, con una ternura que atravesó la multitud, Jesús habló al hombre. Palabras que no solo sanaban el cuerpo, sino que alcanzaban lo más profundo del alma. Mientras los escribas observaban con asombro y duda, Jesús reveló su autoridad divina, demostrando que no solo podía sanar enfermedades visibles, sino también liberar la vida entera de una persona. Con un mandato lleno de poder, le ordenó levantarse, tomar su camilla y caminar. En un instante, las piernas que antes no respondían cobraron fuerza. El hombre se levantó con firmeza, tomó aquello que antes lo cargaba y salió caminando ante toda la multitud, que quedó maravillada. Ese día, la casa no solo fue testigo de un milagro físico, sino del poder de una fe que se atrevió a creer sin límites. Una fe que abrió un techo para llegar a Jesús, porque sabía que todo lo que se busca con determinación y confianza en Él siempre encuentra respuesta. Reflexión. La escena de aquellos hombres abriendo un techo para llevar a su amigo hasta Jesús nos revela una verdad profunda sobre la vida espiritual. Cuando el corazón cree de verdad, no hay obstáculo que pueda apagar el deseo de acercarse al Salvador. Y esa enseñanza sigue siendo tan real hoy como lo fue en aquel día en Capernaum. La fe que Jesús observó no era solo una emoción momentánea, ni un pensamiento positivo. Era una convicción que movía el alma, que impulsaba las manos, que desafiaba la razón y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrarse con la presencia que transforma. Cuando traemos esta enseñanza a nuestra vida diaria, descubrimos que muchas veces nos sentimos como ese hombre paralítico, inmóviles por dentro, detenidos por cargas que no siempre se ven a simple vista. Puede ser una preocupación que nos ha robado la paz, un miedo que nos impide avanzar, un fracaso que parece definirnos, una culpa que nos pesa más de lo que confesamos, o una tristeza que nos visita en silencio. En esos momentos la historia nos recuerda que no estamos destinados a quedarnos tirados en una camilla emocional o espiritual. Hay un camino hacia la restauración y comienza con un acto sencillo pero poderoso. Permitir que nuestra necesidad nos lleve a Jesús, así como lo hizo aquel hombre que no tenía fuerzas para llegar por sí mismo. La enseñanza de esta historia también nos muestra que a veces la fe no la cargamos solos. Aquel paralítico llegó ante Jesús porque 4 manos decidieron no rendirse. Esto habla de la importancia de rodearnos de personas que nos levanten cuando no tenemos fuerzas. Amigos que oren, que animen, que nos miren a los ojos y nos recuerden que todavía hay esperanza. En un mundo donde cada día es más común sentirnos aislados, esta verdad trae consuelo. Dios sigue usando a personas para acercarnos a Él, así como también quiere usarnos a nosotros para levantar a otros. Quizás hoy tú seas como los amigos que cargan la camilla, sosteniendo a alguien que amas y orando para que encuentre la paz que necesita. Tu esfuerzo no es invisible, tus oraciones no son en vano. Tu amor tiene un peso eterno y el cielo honra
nace del corazón. Cuando pensamos en la dificultad de llegar hasta Jesús debido a la multitud que bloqueaba las puertas, podemos ver reflejadas todas las barreras invisibles que enfrentamos en la vida. El desánimo, la rutina, las dudas, la voz interior que susurra que no vale la pena intentarlo de nuevo. Pero esta historia nos enseña que la fe verdadera busca caminos alternos, no se detiene en el no se puede, sino que pregunta, ¿qué sí puedo hacer? Así como aquellos hombres subieron al techo, tal vez tú hoy necesitas elevar tu mirada, cambiar de perspectiva, romper con viejos patrones y atreverte a creer que el cielo todavía puede sorprenderte. La reacción de Jesús, al ver la fe de aquellos hombres, nos muestra otro aspecto fundamental. Él responde cuando la fe se mueve. No exige perfección, no pide explicaciones, no analiza méritos. Él simplemente mira lo que hay en el corazón y obra desde ahí. Eso significa que tu fe, aunque hoy te parezca pequeña, tiene valor. Que tu deseo de acercarte a Dios, aunque a veces esté lleno de dudas, es visto por el cielo. Que cada paso que das, incluso cuando es difícil, tiene un eco espiritual que abre puertas. Jesús responde a la fe porque la fe abre espacio para que lo divino intervenga en lo humano. Hay un momento en este relato que toca profundamente el alma. Jesús no comienza sanando el cuerpo del paralítico, sino sanando su interior. Eso nos recuerda que nuestros problemas visibles no siempre son el verdadero origen de nuestras heridas. Muchas veces hay cosas dentro de los otros que necesitan ser restauradas, emociones rotas, pensamientos que nos lastiman, heridas del pasado que siguen sangrando o pecados que nos ha adaptado por años. Jesús siempre quiere tocar aquello que está más profundo, porque sabe que la verdadera libertad empieza en el corazón. Y cuando Él restaura lo interno, lo externo también comienza a alinearse. En medio de esta reflexión, hay algo que podemos hacer juntos. Tomar un pequeño acto de fe, uno que nos une y nos recuerde que no caminamos solos. Si este mensaje está tocando tu vida, quiero invitarte a escribir en los comentarios: fe que avanza, como un símbolo de ese deseo de seguir caminando hacia Jesús sin importar los obstáculos. También puedes apoyar este espacio que busca llevar esperanza cada día, dejando tu me gusta y uniéndote a esta comunidad para que juntos sigamos abriendo brechos hacia la presencia de Dios. Cuando aquel hombre se levantó de la camilla, tomó lo que antes lo sostenía y salió caminando, sucedió algo extraordinario. No solo él fue transformado, sino todos los que estaban alrededor. La gente quedó maravillada porque la fe de 4 hombres y la restauración de uno impactaron a toda una multitud. Eso nos enseña que cuando Dios obra en tu vida, su obra no queda encerrada en ti. Tu testimonio comienza a iluminar a otros. Tu cambio inspira, tu
Tu restauración edifica. Tu proceso despierta fe en quienes te observan desde lejos. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de tu historia, porque incluso tus heridas amadas pueden convertirse en un puente hacia la esperanza de alguien más. También es importante notar que Jesús mandó al hombre a levantarse y llevar aquello en lo que había estado postrado. Eso significa que la libertad que Dios entrega no se oculta, se muestra. Cuando Él levanta tu vida, te invita a cargar con valentía aquello que antes te detenía, no como un recordatorio del dolor, sino como un testimonio de victoria. Lo que antes te paralizaba ahora se convierte en evidencia de que el cielo tocó tu historia. Hoy, este mensaje quiere recordarte que ninguna multitud puede impedirte llegar a Jesús. Que ningún techo es demasiado grueso como para frenar una fe decidida. Que ninguna parálisis espiritual es demasiado profunda para la voz que puede levantarte. A veces necesitas esforzarte, otras veces necesitas dejarte cargar, pero siempre necesitas creer que en Él hay un camino. No importa cuántas veces te hayas sentido bloqueado, invisible o insuficiente, el Maestro sigue estando en casa, sigue recibiendo, sigue sanando, sigue restaurando, sigue levantando lo que estaba caído. Y así como aquel paralítico salió caminando entre la multitud. Oración final. Hoy quiero invitarte a que tomes un instante para quietar tu mente, suavizar tus pensamientos y permitir que tu corazón respire. En medio del ritmo del día, regalémonos este momento para unirnos en oración y abrir el alma a aquel que siempre escucha, siempre abraza y siempre restaura. Dios amado, en este instante venimos ante ti con la certeza de que tu presencia puede tocar lo más profundo del ser y transformar aquello que parecía imposible. Hoy queremos acercarnos con la misma determinación de aquellos hombres que, movidos por el amor y la esperanza, abrieron un techo para llegar hasta Jesús. Queremos que nuestra fe también se eleve, que supere las barreras que nosotros mismos hemos levantado y que encuentre en ti el refugio y la fuerza que nuestro espíritu necesita. A veces nos hemos sentido como aquel paralítico, detenidos por cargas internas que no siempre sabemos cómo nombrar. Temores que paralizan, dudas que oscurecen, heridas que todavía duelen, culpas que pesan en silencio. Por eso elevamos nuestra voz hacia ti, pidiendo que toques cada rincón de nuestra vida con tu luz. Que allí donde hemos sentido límites, tú nos recuerdes que nada puede detener tu poder restaurador. Gracias, Dios, por las personas que has puesto en nuestro camino, así como aquellos amigos que cargaron la camilla. Gracias por quienes oran por nosotros cuando nuestra fe flaquea, por quienes nos sostienen cuando las fuerzas parecen desvanecerse, por quienes reflejan tu amor con acciones sencillas, pero llenas de significado. Te pedimos que también nos permitas ser ese apoyo para otros, que podamos ser instrumentos de ánimo, palabras de consuelo
manos que levantan y corazones que acompañan. Enséñanos a ver las necesidades de quienes nos rodean y danos la sensibilidad para actuar con misericordia. Hoy queremos colocar ante ti todas las multitudes que bloquean nuestra alma, las preocupaciones que nos inquietan, los pensamientos que nos alejan de la paz, la presión del día a día, la sensación de no ser suficientes, las comparaciones que nos desgastan, las cargas que hemos llevado en silencio. Te pedimos que nos ayudes a levantar la mirada, a encontrar un camino hacia lo alto, a descubrir la salida que solo tu sabiduría puede revelar. Que cada obstáculo se convierta en una oportunidad para descubrir tu fidelidad y tu poder. Te pedimos que hables a nuestro corazón de la manera en que hablaste aquel día en Capernaum, con palabras que sanan lo que está dentro antes de transformar lo que está fuera. Hoy necesitamos escuchar tu voz, recordándonos que somos amados, perdonados y levantados por ti. Derrama sobre nosotros un bálsamo de paz que calme los pensamientos acelerados, una fortaleza que reemplace la angustia y una certeza que nos afirme en tu propósito. Que podamos descansar en la verdad de que no estamos solos, de que nuestra historia no termine en la parálisis del alma, porque tú sigues pronunciando palabras de vida sobre nosotros. Dios de bondad, mira nuestras necesidades más profundas, incluso aquellas que no sabemos expresar. Mira los corazones cansados que necesitan alivio, los hogares que requieren armonía, las mentes que buscan claridad, las familias que piden dirección. Toma cada una de estas cargas y transfórmalas en testimonios de tu obra. Así como aquel hombre se levantó con fuerza y caminó delante de todos. Te pedimos que nos levantes hoy para caminar con propósito, dejando atrás aquello que nos detenía y abrazando la libertad que solo tú puedes dar. Permite que, al igual que Él, carguemos con valentía lo que antes nos dominaba, no como un recordatorio de dolor, sino como un símbolo de victoria. Que nuestra vida entera se convierta en un reflejo de tu amor, en una muestra viva de que cuando tú hablas lo imposible se dobla y lo roto se recompone. Pone en nuestra alma una fe que avance, que persevere, que abra espacio para tu voz, incluso cuando el camino parece cerrado. Hoy queremos entregarte todo, nuestros aciertos y errores, nuestras fuerzas y debilidades, nuestros sueños y temores. Queremos caminar hacia ti con el corazón disponible, abiertos a tu guía, sensibles a tu voz, dispuestos a creer que aún hay techos que pueden abrirse y milagros que pueden manifestarse. Que en este día podamos experimentar tu cercanía de una manera real, sentir tu abrazo invisible y descansar en la seguridad de que tu amor nos rodea por completo. Gracias porque nos escuchas, porque nos transformas, porque nos levantas y porque siempre haces más de lo que podemos imaginar. Que esta oración sea el inicio de un nuevo capítulo en nuestra vida espiritual, uno donde la fe no se rinda, donde la esperanza no se apague y donde tu presencia sea nuestra fuerza constante. Hoy caminamos hacia ti con confianza, sabiendo que en tu amor encontramos todo lo que necesitamos. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo capítulo 14. Dice así: La muerte de Juan el Bautista. En ese tiempo,
Herodes era gobernador de Galilea y oyó hablar de Jesús. Entonces les dijo a sus siervos que aquel hombre era Juan el Bautista que había resucitado y que por eso tenía poder para hacer milagros. Herodes había mandado arrestar a Juan, encadenarlo y meterlo en la cárcel por causa de Herodías. La esposa de su hermano Felipe Juan le decía constantemente que no era correcto vivir con ella. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, porque muchos consideraban a Juan como un profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para él y sus invitados. El baile le agradó tanto que prometió darle lo que pidiera, siguiendo las instrucciones de su madre. La muchacha pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se puso triste, pero por la promesa que había hecho delante de sus invitados, dio la orden de que se cumpliera su petición. Mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Los seguidores de Juan recogieron su cuerpo, lo enterraron y luego fueron a contarle a Jesús lo sucedido. Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Cuando Jesús supo lo que había pasado con Juan, se fue solo en una barca a un lugar apartado, pero la gente se enteró y lo siguió a pie desde los pueblos. Al bajar de la barca, Jesús vio a una gran multitud, sintió compasión por ellos y sanó a los enfermos. Al anochecer, sus seguidores se acercaron y le dijeron que el lugar estaba despoblado y que ya era tarde y que era mejor despedir a la gente para que fueran a comprar comida. Pero Jesús les dijo que no era necesario que se fueran y que ellos mismos les dieran de comer. Ellos le respondieron que solo tenían 5 panes y 2 pescados. Jesús les pidió que se los trajeran. Mandó a la gente que se sentara sobre el pasto. Tomó los panes y los pescados, miró al cielo, dio gracias y los partió. Luego los dio a sus seguidores y ellos los repartieron entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron 12 canastas llenas con lo que sobró. Comieron alrededor de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus seguidores subieran a la barca y se adelantaran al otro lado del lago, mientras Él les pedía a la gente. Cuando terminó, subió a un monte para orar. Se hizo de noche y Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba lejos de la orilla, sacudida por las olas, porque el viento soplaba con fuerza de madrugada. Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Al verlo, sus seguidores se llenaron de miedo y gritaban pensando que era un fantasma. Pero Jesús les habló enseguida y les dijo que no tuvieran miedo, que era Él. Pedro le respondió:
que si realmente era Jesús, le pidiera que fuera hacia él caminando sobre el agua. Jesús le dijo que viniera. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó pidiendo ayuda. Jesús lo tomó de la mano y le preguntó por qué había dudado. Cuando ambos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban allí lo adoraron y dijeron que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Jesús sana a mucha gente. Después cruzaron el lago y llegaron a la región de Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, avisaron por toda la región y comenzaron a caerle a todos los enfermos. Pero hagan que nos dejara tocar, aunque fuera el borde de su manto. Todos los que no tocaban quedaban sanos. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo capítulo 15. Dice así: la ley de Dios y las normas humanas. Después de esto, llegaron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué sus seguidores no seguían las tradiciones de los antepasados y comían sin lavarse las manos. Jesús le respondió preguntándoles por qué ellos desobedecían el mandamiento de Dios para seguir sus propias tradiciones. Les explicó que, con sus enseñanzas, anulaban la palabra de Dios y no respetaban a sus padres. Los llamó hipócritas y dijo que lo que se había dicho de ellos era verdad. Honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos y su adoración es inútil porque enseñan mandamientos humanos. Luego Jesús llamó a la multitud y les dijo que escucharan y entendieran. No es lo que entra en la boca lo que hace impura a una persona, sino lo que sale de ella. Más tarde, sus seguidores le comentaron que los fariseos se habían ofendido. Jesús respondió que toda planta que el Padre no hubiera sembrado sería arrancada, y que dejaran a los fariseos, porque eran ciegos guiando a otros ciegos, y ambos caerían. Pedro le pidió que explicara mejor lo que había dicho. Jesús les explicó que lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y allí salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las inmoralidades, los robos, las mentiras y los insultos. Eso es lo que hace impura a una persona. No el hecho de comer sin lavarse las manos. Jesús ayuda a una extranjera. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de ese lugar comenzó a gritarle, pidiéndole compasión porque su hija estaba atormentada por un demonio.
Jesús no le respondió al principio. Sus seguidores le pidieron que la despidiera porque gritaba detrás de ellos. Entonces Jesús dijo que había sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La mujer se acercó, se arrodilló delante de él y le rogó que la ayudara. Jesús le dijo que no estaba bien dar el pan de los hijos a los perros. Ella respondió que aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Jesús le dijo que su fe era grande y que se haría como ella pedía. En ese mismo momento, su hija quedó sanada. Jesús sanó a muchos enfermos. Jesús se fue de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Subió a un monte y se sentó. Muchísima gente se reunió llevando cojos, ciegos, mancos, sordomudos y muchos otros enfermos. Los colocaba a los pies de Jesús y él los sanaba. La gente se asombraba al ver que los sordomudos hablaban. Los mancos eran sanados, los cojos caminaban, los ciegos veían y alababan al Dios de Israel. Jesús alimenta a más de 4,000 personas. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo que sentía compasión por la gente, porque llevaban varios días con él y no tenían qué comer. No quería enviarlos a sus casas sin alimento para que no se desmayaran en el camino. Sus seguidores le dijeron que no sabían de dónde sacar comida suficiente en un lugar tan despoblado. Jesús les preguntó cuántos panes tenían. Ellos respondieron que 7 panes y unos pocos pescados. Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó unos panes y 2 pescados, dio gracias, los partió y los dio a sus seguidores para que los repartieran. Todos comieron hasta quedar satisfechos y con lo que sobró se llenaron 7 canastas. Comieron 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la multitud, Jesús subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Dice así: la ley de Dios y las normas humanas. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo capítulo 16, dice así:
danos pruebas. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que hiciera un milagro como señal de que había sido enviado por Dios. Jesús le respondió que ellos sabían interpretar el aspecto del cielo para predecir el clima, pero no eran capaces de entender las señales del tiempo que estaban viviendo. Dijo que esa generación mala e infiel pedía una señal, pero que no se le daría ninguna, excepto la señal de Jonás. Luego los dejó y se fue. La levadura de los líderes religiosos. Jesús y sus seguidores se dirigieron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces, Jesús les advirtió que tuvieran cuidado y se protegieran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron que Jesús decía eso porque no habían llevado pan al darse cuenta de lo que hablaban. Jesús les dijo que tenían poca fe y les recordó los panes con los que había alimentado a miles de personas y las canastas que recogieron después. Les explicó que no estaba hablando del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que Jesús les estaba advirtiendo que se cuidaran de las falsas enseñanzas de esos líderes religiosos. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus seguidores quién decía la gente que era Él. Ellos respondieron que algunos pensaban que era Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó quién creían ellos que era. Simón Pedro respondió que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo que era afortunado, porque esa verdad no se la había revelado ningún ser humano, sino el Padre que está en el cielo. Le dijo que sobre esa confesión construiría su iglesia y que nada podría vencerla. También le habló de la autoridad del reino de Dios. Luego Jesús les advirtió a sus seguidores que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Jesús habla de su muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho a manos de los líderes religiosos, ser condenado a muerte y resucitar después. Pedro lo llevó aparte y trató de reprenderlo, diciendo que eso no debía sucederle. Pero Jesús se volvió y le dijo que se apartara, porque estaba pensando como los hombres y no como Dios. Entonces Jesús dijo a sus seguidores que si alguien quería seguirlo, debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Explicó que quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por causa de Él, la encontrará. Dijo,
que no sirve de nada ganar el mundo entero si se pierde la vida, y que el Hijo del Hombre vendrá con gloria para dar a cada uno lo que merece por sus obras. También dijo que algunos de los que estaban allí verían al reino antes de morir. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo capítulo 17. Dice así: Jesús con Moisés y Elías. Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta donde estaban solos allí, frente a ellos. Jesús se transformó, su rostro brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Entonces aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo que era bueno estar allí y que, si quería, haría 3 chozas: una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que dijo que Jesús era el Hijo amado y que debían escucharlo. Al oír esto, los seguidores se llenaron de miedo y cayeron al suelo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo que se levantaran y no tuvieran miedo. Cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie, solo a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Ellos le preguntaron por qué los maestros de la ley decían que Elías debía venir primero. Jesús les explicó que Elías ya había venido, pero no lo reconocieron y lo maltrataron, y que de la misma manera harían sufrir al Hijo del Hombre. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló y le pidió compasión por su hijo, que sufría terriblemente y muchas veces caía en el fuego o en el agua. Dijo que lo había llevado los seguidores de Jesús, pero no habían podido sanarlo. Jesús lamentó la falta de fe y pidió que le trajeran al muchacho. Ordenó al demonio que saliera y el muchacho quedó sano. Desde ese momento, después, los seguidores le preguntaron en privado por qué ellos no habían podido expulsarlo. Jesús les dijo que era por su poca fe, y que si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza, nada les sería imposible. Jesús habla otra vez de su muerte. Mientras caminaban por Galilea, Jesús les dijo a sus seguidores que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que lo mataría, pero que al tercer día resucitaría. Al oír esto, los seguidores se pusieron muy tristes.
Jesús enseña sobre el pago de impuestos. Cuando llegaron a Capernaum, unos hombres que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron si su maestro pagaba ese impuesto. Pedro respondió que sí. Al entrar en la casa, Jesús se adelantó y le preguntó a Pedro de quiénes cobran impuestos los reyes de la tierra, si de sus hijos o de los demás. Pedro respondió que de los que no son de la familia. Jesús le explicó que entonces los hijos están libres de pagar. Sin embargo, para no causar problemas, Jesús le dijo a Pedro que fuera a pescar. Al abrir la boca del primer pez que sacara, encontraría una moneda. Con esa moneda debía pagar el impuesto de ambos. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo capítulo 18. Dice así, el más importante. En ese tiempo, los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron quién era el más importante en el reino de Dios. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo que si no cambiaban y se volvían como a niños, no podrían entrar en el reino de Dios. Explicó que el que se humilla como un niño es el más importante en el reino de Dios, y que quien recibe en su nombre a un niño como ese, lo recibe a él. Jesús advierte sobre el peligro de pecar. Jesús dijo que le iría muy mal a quien haga pecar a uno de sus seguidores más débiles, y que sería mejor para esa persona desaparecer antes que causar tropiezo. Dijo que el mundo está lleno de cosas que llevan al pecado, pero que es grave ser causa de caída para otros. Advirtió que si la mano, el pie o el ojo llevan a pecar, es mejor apartarse de aquello que conduce al mal, porque es preferible entrar a la vida eterna con limitaciones que perderla todo por el pecado. Historia de la oveja perdida. Jesús dijo que no se debía menospreciar a los pequeños, porque son importantes delante de Dios. Explicó que si un hombre tiene muchas ovejas y una se pierde, deja las demás para ir a buscar a la que se extravió, y cuando la encuentra, se alegra más por esa que por las que no se perdieron. Así también, el Padre no quiere que ninguno de los pequeños se pierda. ¿Cómo perdonar al hermano? Jesús enseñó que si un hermano hace algo malo, se debe hablar primero a solas con él para ayudarlo a corregirse. Si no escucha, se debe volver a hablar con él acompañado de otros. Y si aún así no hace caso, se debe llevar el asunto delante de la comunidad. Si no escucha ni siquiera, entonces se le debe tratar como alguien que no quiere obedecer a Dios. Jesús explicó que lo que se juzga o se perdona es la
la tierra tiene consecuencia delante de Dios. También dijo que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar en su nombre, Dios está presente en medio de ellos. Una historia sobre el perdón. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano que le hacía daño. Jesús le respondió que no solo debía perdonar pocas veces, sino siempre. Entonces, contó una historia sobre un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una enorme cantidad y no tenía con qué pagar. El rey tuvo compasión, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Pero ese mismo siervo encontró luego un compañero que le debía una pequeña cantidad y se negó a perdonarlo. Lo mandó a la cárcel hasta que parlara al enterarse. El rey se indignó, lo llamó y le reprochó no haber tenido compasión como él la había tenido con él. Entonces lo castigó severamente. Jesús concluyó diciendo que así hará el Padre con quienes no perdonan de corazón a sus hermanos. Hola, soy Julio Espinosa, creador del contenido del canal En las Manos del Maestro. Quiero contarte que ya está disponible nuestro nuevo devocional preparado especialmente para acompañarte día tras día y ayudarte a comenzar cada mañana tomado de la mano del Maestro. Este año nuestro devocional se llama 365 devocionales de la mañana para caminar firmes en las promesas de Dios. Cada palabra, cada reflexión y cada oración que encontrarás aquí han sido inspiradas para fortalecer tu fe, para renovar tu esperanza y para recordarte que las promesas de Dios siguen firmes aún en medio de los tiempos difíciles. Cada devocional incluye una reflexión breve pero profunda, un versículo para tu meditación personal, una oración guiada y una aplicación práctica para tu vida diaria. Además, algo muy especial de nuestros devocionales es que cada día podrás escanear un código QR que te llevará directamente al devocional en video del canal En las Manos del Maestro. Solamente tienes que escanear el código que aparece en cada devocional y recibirás la palabra exacta que Dios preparó para ti ese día. Es como si juntos nos sentáramos cada mañana a orar, a meditar y a escuchar su voz. Y por lanzamiento de este nuevo devocional del año 2026, hemos preparado un combo digital 5 en 1. Además del devocional principal, que es este, recibirás otros 4 devocionales en formato PDF, cada uno con su propio acceso a los videos diarios. Devocionales para edificar tu hogar, devocionales de la noche para descansar en paz, devocional de la mañana para iniciar tu día en las manos del Maestro y devocionales para activar tu fe y recibir milagros cada día. Todo este material está disponible con acceso inmediato por solamente $25 en formato digital y con una garantía de 7 días. Y si prefieres el libro en físico en tus manos, también puedes adquirir la versión impresa que está disponible en Amazon.com. Está disponible en 2 presentaciones, en pasta blanda por $20 y en pasta dura por $25. Es el mismo contenido que bendecirá tu vida este año, pero en una hermosa edición impresa.
Así que puedes encontrarlo en amazon.com ingresando al link que te dejo en la descripción de este video. Mi deseo, querido hermano y amigo, es que este nuevo devocional del año 2026 sea tu compañía en este viaje de fe, de renovación y de crecimiento espiritual. Que cada mañana sea un encuentro con Dios y que su palabra sea la guía que te sostenga cada día del año. Si sientes que necesitas renovar tu fe, si anhelas comenzar tus días con paz, con esperanza y con propósito, entonces este es tu momento. Haz clic ahora y comienza este recorrido devocional conmigo. Tu nueva vida espiritual comienza con esta decisión.